Vamos a ver en esta clase del día de hoy un tema conocido como las unidades de almacenamiento de información. Hay que tomar en cuenta que cuando vamos a realizar este tipo de información, necesitamos conocer que todo lo que se guarde en la computadora tiene sus diferentes medidas. Una de esas medidas vienen a establecerse para que ustedes puedan tener una orientación de cómo es que se guarda información, ya sea en la computadora o en el teléfono. Hay muchas medidas, pero voy a colocarlas aquí las más importantes. Vamos a empezar con cada una de ellas. Bien. En primer lugar, vamos a ver lo que es el kilobyte. El kilobyte, podríamos decir que en la actualidad es la mínima medida de almacenamiento que hay en un computador o en un teléfono. Es decir, la capacidad de memoria, la capacidad de información que lo ocupa en estos dispositivos. O sea, lo más pequeño que hay en realidad es el kilobyte. En el kilobyte, nosotros vamos a saber que hay kilobyte cuando tenemos las fotos de una calidad baja. Es decir, fotos que son hechas justamente en ese momento, son hechas justamente en ese momento. Por ejemplo, en las fotos de calidad baja, podríamos indicar, podríamos indicar como ejemplo estos gráficos que tengo aquí. Déjenme ponerle. Por ejemplo, cada vez que ustedes en su teléfono, en su WhatsApp, proceden ustedes a tomar una foto y enviarla en el chat, en ese momento esa fotito, aunque esté bien clarita, siempre se va a tomar como una medida de kilobyte. Es decir, que las fotos en sí tienen la medida del kilobyte. Por eso dice que son fotos de calidad media. Son las fotos chiquititas, las que usted se toma en las redes sociales y las pasa. También tenemos a los textos que ustedes tienen en el momento de que están chateando. Cuando están chateando en el Messenger o en WhatsApp mismo, todo ese chat, toda esa conversación, toda esa mensajería también es tomada o se lo mide mediante kilobytes. Se los mide mediante kilobytes. Eso para que ustedes tengan referencia de que cuando están chateando muchas veces necesitan, después de cierto tiempo, borrar los chats, borrar los mensajes de los grupos, porque todo eso le va a ocupar espacio en su teléfono más que todo, o en su computadora. Y también tenemos cualquier cosa que usted cree en lo más mínimo en su computador. Cuando usted crea un documento de Word, cuando crea una hojita, cuando hace un oficio, cuando usa una carta, ya eso se mide en kilobytes. Es decir, es lo mínimo que existe para almacenar información en una computadora. También hay medidas más pequeñas, como el bit y el byte, pero eso no vamos a entrar en temas de clase en este momento. Luego del kilobyte, hay medidas que poco a poco van subiendo. Tenemos al megabyte, tenemos al megabyte. El megabyte es básicamente la segunda medida más potente que hay en la actualidad en una computadora o en sus teléfonos. Aquí podemos apreciar cómo se escribe megabyte y equivale a tener 1024 kilobytes, es decir, 1024 medidas 1024 medidas hacen este tipo de información. Aquí podemos ver que dentro del megabyte, hay información que es considerada bajo esta medida. La información considerada bajo esta medida
son las fotos de alta calidad. Es decir, las fotos que usted toma en su teléfono o las fotos que toma en las cámaras profesionales, las fotos HD que ustedes toman, las fotos 2K, las fotos 4K, es decir, una imagen nítida, como ustedes observan aquí en este ejemplo, en el cual estoy tomando una foto de un paisaje, observarán que estoy tomando en ese momento una calidad nítida. Esto de allí, una foto así, ya es considerada megabyte, ya es tomada como medida de megabyte cuando es en su formato de origen, como está de esta manera. Cuando usted ya la pasa en las redes sociales, el teléfono lo que hace es reducir la capacidad de tal manera que ya no sea en megabyte, sino que sea en kilobyte, es decir, la hace más chiquita para que pueda enviarse en las redes sociales. Entonces, tenemos un ejemplo del megabyte, que son las fotos de alta calidad, las fotos HD, la foto 2K, la foto 4K que a ustedes les gustan tomar. Todos los archivos de música, todos los archivos de música MP3 también son considerados a nivel de megabyte. Las músicas que ustedes tienen en sus teléfonos, las bachatas, las rocoleras, las románticas, la salsa, las bachatas. Es decir, toda la información que ustedes tengan en su teléfono, en su computadora, en respecto a música, se lo mide en megabytes. Hasta las mezclas que ustedes tienen de 30 minutos, de 40 minutos, también se miden en megabytes. Y también aquí en los megabytes tenemos los videos, pero no son videos, eh, videos grandes de películas que ustedes vayan a hacer, sino que aquí podemos considerar que son videos que duran hasta máximo 10 minutos, máximo 10 minutos en calidad HD. Ahí son videos básicamente en formato megabyte. Son los videos que ustedes consideran y tienen en el momento en que están trabajando en sus teléfonos, en sus computadoras. Por ejemplo, cuando ustedes hacen las videollamadas o cuando ustedes se graban un video y lo pasan por el chat del WhatsApp o del Messenger, ya ese video que dura 30 segundos, que dura un minuto, ya es considerado básicamente en megabyte. En megabyte es considerado en los videos. Entonces, repetimos que básicamente, la información en megabyte son las fotos de alta calidad que ustedes toman en su teléfono, en su computadora, en las cámaras digitales, los archivos de MP3 de música y los videos cortos. Bien, ahí vamos aumentando. A medida que va aumentando, van apareciendo otras medidas. Ahora tenemos lo que es el gigabyte. El gigabyte, chicos, es básicamente la información máxima que hay en algunos tipos de computadores y en la mayoría de los teléfonos. Casi todos los teléfonos ya se miden en lo que es gigabyte. Ya no hay teléfonos que sean sumamente bajitos a nivel de gigas. Ya no hay computadoras a nivel de gigas. Ya en computadoras son mucho más potentes. Un gigabyte equivale a tener 1000 megabytes. Aquí en los gigabytes existen los videos de alta calidad, es decir, las películas que ustedes ven en su teléfono, las películas que ustedes hacen, los videos que hacen de media hora, de 20 minutos, las películas que ustedes ven de 2 horas, de 3 horas. Hace tiempo, acuérdense cuando estaba el viejo Tarky, íbamos a comprar las películas en DVD. Un DVD tenía 5 películas, 10 películas, 8 películas. Toda esa medida se hacía en gigabyte. Por esa razón, podemos indicar que cuando trabajamos con estas medidas de gigabyte, al hablar de videos largos, son las famosas películas que nosotros sabemos ver, apreciar en el momento que estamos viendo algún trabajo, alguna diversión. Ahí les pongo un ejemplo, una película muy famosa.
en la cual, dada su capacidad de más de media hora, ya es considerada a nivel de gigabyte, a nivel de gigabyte. En- hasta hace muy poco, podríamos decir hasta hace un par de años atrás, también existían gigabytes, pero las capacidades de los discos duros, es decir, los discos duros se medían en gigabytes. Aquí me faltó colocarles que también en gigabyte se miden lo que son los famosos pendrive. Algunos mal le llaman USB. No son USB, son pendrive o flash memory. Y también la capacidad de los discos duros. Hasta hace muy poco, la capacidad de los discos duros venían de hasta 500 gigabytes, ¿ya? De máximo hasta 500 gigabytes venían en la actualidad, últimamente los discos duros de 500 gigabytes. Y ustedes pueden darse cuenta que cuando teníamos discos duros de 500 gigabytes, la información que se almacenaba era sumamente alta. Los teléfonos, como les repito, ya se miden en gigabytes. Los teléfonos hay de 128 gigabytes, 256 gigabytes, 516 gigabytes, y por ahí están apareciendo unos teléfonos que ya no son en gigabytes, sino que es una medida superior, es decir, en un terabyte. En la actualidad, todas las computadoras nuevas, modernas, ya se miden el disco duro en terabytes. Es considerado única y exclusivamente para las capacidades de los discos duros, el terabyte. Es decir, una medida aún mucho mayor que los discos duros en gigabyte. Voy a asimilar un pequeño ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo que te voy a poner en este momento. En la actualidad, existen discos duros de hasta 4 gigabytes. Existen discos duros de hasta 4 gigabytes. Es decir, que podemos encontrar este tipo de disco duro de aquí, de hasta 4 terabytes. Si yo tengo en la actualidad un disco duro de 4 terabytes, equivale a que yo tenga 8 discos duros de 500 gigabytes. Es decir, equivale como que si tuvieran 4 computadoras colocadas en un solo disco duro de 4 terabytes. Le repito, en la actualidad, le voy a poner un ejemplo, los discos duros de 4 terabytes, en la actualidad un disco duro de 4 terabytes equivale a tener hace unos 2 años atrás 8 discos duros de 500 gigabytes. Bastante información almacenan ahorita los discos duros de 1 terabyte. Pero conforme avanza la ciencia, la tecnología en computadora, no se asusten que después del terabyte usted va a encontrar otra medida que se va a llamar el petabyte. El petabyte. Cuando yo recién empecé a ver computación, era solamente kilobyte, kilobyte, kilobyte. Y ahorita vamos por el terabyte. Dentro de muy poco ya veremos al petabyte. Eso en lo que concierne la información, las unidades de almacenamiento de información en una computadora.
Para terminar el tema del día de hoy, vamos a tomar en cuenta algo que está muy de moda cuando se compra una computadora moderna. En la actualidad hay dos tipos de discos duros. Uno que es el disco duro rígido y otro que es el disco duro sólido. El disco duro rígido es básicamente este tipo de disco duro. Este tipo de disco duro es el tipo de disco duro rígido. Este tipo de disco duro rígido tiene bastante capacidad. Tiene capacidades en terabyte. Es pesado. Es un poquito más pesado y en velocidad no es tanta como un disco duro sólido. El disco rígido tiene mucha capacidad, es más pesado, es mucho más grande. En cambio, el disco duro sólido, que es este que está aquí, básicamente tiene menor capacidad que el disco duro rígido, pero es mucho más rápido, es mucho más flexible, ¿ya? Voy a compartirles con ustedes un video en donde podamos apreciar, conocer la diferencia que hay entre estos dos tipos de discos duros. Presten atención al video que les voy a compartir. Bien, no digo, pues eres bienvenido. Por eso hoy les traigo lo bueno, lo malo y lo feo de los discos duros contra las unidades de estado sólido. A ver, generemos contexto. Tu computadora tiene varios componentes. Entre ellos está la unidad de almacenamiento que sirve para arrancar tu sistema operativo y para guardar aplicaciones, archivos, etc. Bueno, esta unidad puede ser un disco duro o HDD por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk, o uno de estado sólido o SSD por su nombre Solid State Drive. Ambos sirven para guardar datos, pero el disco duro funciona con un sistema de grabación giratoria, el cual es leído por un cabezal, es decir, tiene partes mecánicas y móviles, algo similar a un tornamesa de discos de vinil, mientras que el estado sólido funciona con bloques de circuitos electrónicos alejándose del movimiento mecánico. Y por eso hoy los pondremos frente a frente para ver cuál es mejor. Comencemos por lo bueno. Tomando fuerza desde el inicio, el Solid State se pone a la cabeza de lo bueno por diversos factores. De entrada, debido a que almacena la información y no hay discos girando, ni cabezas leyendo, ni escribiendo bits y bytes, hará que tu equipo arranque mucho más rápido. Esto mismo ayudará a que tus aplicaciones y programas corran de forma más fluida y sin interrupciones, pues el Solid State te dará el apoyo necesario. Por otro lado, lo bueno del disco duro es su accesibilidad, ya que lo encuentras con mayor facilidad que un Solid State. Ojo, no estoy diciendo que no lo encuentres, solo que te vas a tardar un poquito más. Solo un poquito, solo un nanosegundo más. Al tener más años en el mercado, es más común que puedas adquirir un disco duro de diferentes marcas, tamaños, capacidades y precios, lo cual genera que tengas muchas más posibilidades al momento de armar tu propia PC o de darle una mejora a tus aparatos. Por otro lado, el Solid State tendrá mayor resistencia a las caídas, pues no tiene componentes móviles que se desprendan, pero el disco duro tendrá generalmente mayor vida útil, debido a que el Solid State se enfrentará a otro tipo de complejidades técnicas que afectan su desempeño a lo largo del tiempo, como la humedad, la temperatura, algún choque físico que afecte a largo plazo el almacenamiento, entre otros. Además de que todos hablan de la vida útil, es decir, cuántas veces puedes borrar y escribir información. Claro que no, los Solid State duran más, muchísimo más. Esto depende de cómo lo trates y pues del mantenimiento y cuidado que le des. También es importante mencionar que no se trata tanto del tiempo que lleves con él, sino de dos cifras muy importantes que te ponen en las letras chiquitas: el TBW, o sea, los terabytes escritos, y el DWPD, escrituras en el disco completas en el día. Esto te ayudará a saber cuánto aguanta tu Solid State de una forma más certera. Lo que me lleva a lo malo. Los Solid State tienen un precio sumamente alto, lo que resulta un inconveniente no solo al momento de tu primera compra, sino a lo largo de su uso. Un Solid State de 500 GB puede llegar a costar entre 3,000 o 4,000 pesos, lo que viene siendo unos 150 o 200 dólares dependiendo del tipo de cambio. Mientras que un disco duro de la misma capacidad podrás encontrarlo en 800 pesitos, que vienen siendo pues unos 40 dólares. Primer acto. Te quieres comprar un Solid State para tener mayor velocidad, pero solo te alcanza para uno de poca capacidad. Segundo acto. Compras el de poca capacidad, pero pues se te llena. Tercer acto.
Tienes que comprar otro solid state para compensar el espacio porque no te alcanzó. ¿Cómo se llamó la obra? Lo caro sale más caro. Por su parte, el disco duro tal vez sea mucho más económico, pero acostúmbrate a que el sistema operativo tendrá que desfragmentar tu computadora de forma constante para que continúe funcionando de forma adecuada. Y yo sé que tú te preguntarás, ¿qué pasa si no desfragmento mi computadora? Pasa justo esto. Dijimos que el disco duro almacena los datos en un disco giratorio. El cabezal tiene que ir girando para encontrar los archivos. Cuando el disco se llena, los archivos se dispersan. Entonces todo se vuelve más lento porque la distancia que tiene que recorrer el cabezal pues es mayor. He ahí la importancia de la desfragmentación. Mientras que eso es justo lo malo del disco duro. Al tener que buscar los datos de forma giratoria, su desempeño será un poco más lento y tardado. Este modo de operar orilla que el disco duro produzca cierto ruido al funcionar, cosa que no sucederá con el solid state. Además, el solid state consume menos energía, por consiguiente genera menos calor dentro de la máquina, por consiguiente los ventiladores no están funcionando todo el tiempo, por consiguiente ahorras aún más energía, por consiguiente serás feliz. De ahí la referencia. Este intenta hacer el cabezal buscando la información y pues tu cabeza es el disco, entonces es el ruido ahí. Pero recapitulemos. Lo bueno del disco duro: precio accesible, larga vida siempre y cuando lo cuides, disponibilidad y grandes capacidades de almacenamiento. Lo bueno del solid state: mayor velocidad y eficiencia, mejor desempeño, alta resistencia a accidentes, menos ruidosos y más pequeños. Ahora pasemos a lo feo. Lo feo es que mientras yo estoy aquí parada hablándoles de los discos duros y de los solid state, hay otro adversario que ríe en silencio mientras conquista el mundo: el almacenamiento en la nube. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Conclusión: ya sé que parezco disco rayado, pero siempre lo más importante antes de adquirir algo es ver para qué necesitas estos componentes. Al igual que los procesadores o los audífonos, los solid state y los discos duros también tienen sus pros y sus contras dependiendo para qué los quieras usar. Si no te sientes listo para elegir, recuerda que también está la opción de armar un sistema híbrido con ambos tipos. Una buena recomendación sería tener un solid state de 128 GB para el sistema operativo y para almacenamiento de acceso inmediato, como lo pueden ser algunos programas o aplicaciones, y tener un disco duro de 2 o 3 teras para almacenar únicamente fotos, música, videos, películas, qué sé yo, lo que ustedes quieran guardar de material gráfico. Define, compara y déjate llevar. Pero como yo sé que ustedes ya saben y que ustedes ya lo han probado, cualquiera de ambos, coméntenme cuál les gusta más y por qué, o para qué usan cada uno. Mi playa está bien padre. Si quieren saber. Bien, ustedes pudieron escuchar bien las ventajas y desventajas de utilizar un disco duro rígido y un disco duro sólido. Ya podemos apreciar que el disco sólido es más carito, es más rápido, es de mejor resistencia en comparación al disco duro rígido. Y pueden hacer lo que yo tengo en mi computadora. En mi computadora yo tengo un disco sólido para prender la computadora, guardar el sistema operativo Windows y los programas más importantes. Y tengo un disco duro de 2 terabytes rígido donde yo guardo todas mis películas, mis canciones, mis fotos, mis videos, mis juegos de computadora para que la máquina no se me llene muy rápido. Si yo tuviera solamente el disco duro sólido, mi computadora hace rato se hubiese llenado de información. Solamente los juegos ocupa gran capacidad. En cambio, los rígidos permiten una mayor capacidad. E inclusive, las computadoras actuales, ustedes pueden colocar hasta 3 o 4 discos duros rígidos y por lo general de 1 a 2 discos duros sólidos. Bien, espero que les haya gustado esta clasecita. Nos veremos Dios mediante en la siguiente clase.